Y vamos a continuar con una empresa que es primera vez que se sube dentro del Digital Bank, pero espero no sea la última, porque la idea es que acompañemos todo el tema de comunicación, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando hoy día con los clientes? Así que bienvenidos Cuadient, Enotria, Gonzalo Villavicencio, Sergio Londoño. Patricio. ¿Cómo estás, Gonzalo? Un gran aplauso. Aquí, primera vez en el Digital Bank de Lima. Vamos. Gracias. Bueno, buenos días con todos. Ante todo, gracias por estar aquí. Es la primera vez que Enotria se presenta en este evento, como dice Patricio, y de verdad lo hacemos con mucho entusiasmo, ¿no? Ayer pensaba cómo explicar qué es Enotria en 20 segundos. Verdaderamente el tiempo es una limitante bien grande ahora. Y bueno, no encontré una explicación más fácil que explicarlo desde la trayectoria de la compañía, ¿no? Enotria es una compañía que no nació digital, es una compañía que hace 46 años empezó imprimiendo el primer cheque para el primer banco y desde ese momento hasta hoy ha mantenido, digamos, la confianza de todas estas compañías, los principales bancos, aseguradoras y otras, incluyendo al Estado, respecto a soluciones que refieren a la seguridad de la información y a la generación de comunicaciones efectivas, ¿no? Y es justamente en esa línea que nosotros, y realmente se los digo, hemos visto la evolución real desde el papel hasta digamos, las necesidades de comunicación vigentes montadas sobre un entorno totalmente digital. Y hemos evidenciado de forma clara que hay muchas oportunidades en estas compañías, digamos, que trabajan con nosotros respecto a esta gestión inteligente de la información. Ya no emitimos solamente u orquestamos solamente mensajes, sino tenemos que, como ya lo ha mencionado Claudia, como lo mencionó Magdalena, definitivamente abordar las necesidades de humanizar estos mensajes y finalmente enfocarnos en la experiencia del usuario y en los niveles de servicio, ¿no? Es por eso que en esta ocasión nosotros estamos acompañados de Sergio Londoño, director comercial de Quadient, quienes son expertos justamente en estos componentes de CCM y de experiencia del usuario. Hoy en día estamos con Sergio en copatrocinio en este evento y también como partners en el despliegue de las soluciones que vamos a mostrar hoy día al mercado. Te doy pase, Sergio. Listo, gracias, Gonzalo. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias primero por estar aquí en este evento. A Patricio, a Ramón y a todos los que hicieron posible, de verdad que les agradecemos porque es un espacio en el que podemos compartir información, mostrarles tendencias, casos de éxito y no solamente qué estamos haciendo como organización en Latinoamérica, sino también qué estamos haciendo a nivel global y ver también muchos de esos escenarios que podemos replicar directamente en Perú puede llegar a ser posible. Solamente para darles dos puntos importantes aquí a nivel de la presentación. Hoy en día trabajamos con 8 de los 10 bancos más grandes del mundo. O sea, entienden el escenario de tecnología totalmente relevante para reforzar conceptos como los que hemos venido viendo durante las presentaciones, experiencia del cliente, transformación digital y cómo realmente tenemos al cliente como el centro de una organización. Pero suena muy bonito decirlo, pero muchas veces la pregunta que nos hacemos todos es, bueno, ¿y cómo lo hacemos posibles? Lo mismo pasa con el tema de las aseguradoras. 6 de las 10 aseguradoras más grandes del mundo trabajan con nuestra tecnología. Vamos a explicarles por qué. Y esto es también parte de lo que les queremos compartir. Entonces, vamos a ver simplemente algunos datos. Lo hemos venido viendo durante algunos del transcurso de las diferentes presentaciones que hemos tenido. El primero de ellos habla acerca precisamente del tema de experiencia del cliente. Casi que lo tenemos como algo supremamente relevante para todas las organizaciones, pero realmente cómo medimos que nuestros esfuerzos, las actividades que hacemos como organización, realmente están teniendo el impacto que estamos buscando. Lo podemos ver por temas de ventas, lo podemos ver por temas de fidelización, lo podemos ver por temas de desarrollo de los clientes. Hay muchos factores que pueden llegar a incidir en eso. Hay muchas compañías que se cobijan directamente en el NPS, pero ¿cuántas de esas acciones realmente están teniendo el impacto que estamos esperando como empresa? Bueno, otro punto importante es definitivamente los diferenciadores que podemos generar en estos procesos comunicacionales, ¿no? Yo creo que es evidente, es un tema que ya se ha abordado bastante el día de hoy, lo vengo escuchando mucho, y está claro que para el 2023 son este tipo de factores
como ya lo mencioné, la experiencia del cliente y el nivel de servicio, por ejemplo, los que van a definir qué tan potente o no es una oferta de alguna de las compañías, en este caso del Perú, ¿no? Definitivamente los procesos de emisión de mensajes sin ningún complemento de este tipo podrían quedar obsoletos o son obsoletos ya si es que no agregamos estas capas, digamos, en las que las personas conecten de mejor manera y se vuelvan, como decía Magdalena hace un momento, clientes fieles y clientes que permanezcan con nosotros, ¿no? Entonces es bastante importante tener claro que para este año esos componentes ya son una realidad necesaria que tenemos que abordar. Exacto. Otro punto relevante. Hablamos de que más del 72% de los CIOs dicen que una de sus prioridades de negocio es mejorar la experiencia del cliente. E incluso la noticia es que el 28% restante es su prioridad número 2 o 3. Entonces, lo tienen todas las organizaciones, sabemos que lo debemos hacer, pero muchas veces la pregunta es ¿cómo? ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo esto realmente, digamos, que se vuelve realidad? Ahorita le vamos a compartir un par de ejemplos de qué es lo que hemos hecho a nivel de experiencia. Bueno, un último dato importante, definitivamente refiere también a los conceptos de multicanalidad y omnicanalidad, ¿no? El primero, ya bastante desgastado, yo creo que todas las compañías en Perú tienen diversos canales para emitir mensajes a sus clientes, pero muchos quedan ahí, ¿no? Emiten mensajes. La verdadera potencia, digamos, de un proceso de comunicación radica en la omnicanalidad, en que esos canales estén conectados el uno con el otro. O sea, yo estoy seguro que a muchos les ha pasado que en algún momento pues reciben por alguno de esos canales, como un SMS, un recordatorio de pago o un recordatorio o una indicación de que se han atrasado con algún pago, que está por vencerse su pago, y por el otro canal, que podría ser un mail, está recibiendo un correo que diga, oye, qué buen cliente eres, gracias por estar al día en tus pagos, ¿no? Entonces, definitivamente estamos abordando dos canales no conectados, con poca inteligencia detrás, y esto está generando pues, estas distorsiones y estas confusiones que se pueden generar o que pueden repercutir en esta fidelidad del cliente, ¿no? Bueno, ¿y qué dicen los analistas globales respecto a este tipo de soluciones? Bueno, pues realmente digamos que cuando hablamos de plataformas de CCM, CCM es Customer Communication Management o la administración y gestión de las comunicaciones e interacciones con los clientes, vemos que realmente es un concepto bastante adoptado en el mercado. Gartner, por ejemplo, nos define como un producto estelar, incluso nos recomienda que un 100% en el sector financiero. Vemos en el caso de IDC o en el caso de Spark, entre muchos otros analistas, y lo ponemos aquí simplemente para que ustedes vean dentro del punto de vista de credibilidad y confianza que también generan este tipo de plataformas en el mercado y por qué se están llevando a cabo y lo vemos cada vez más en Latinoamérica. Básicamente nosotros actualmente trabajamos con más de 50 bancos en Latinoamérica, con más de 45 aseguradoras, entonces vemos que incluso cada vez se va adoptando mucho más este tipo de tecnologías. Y también hay que decirlo, la pandemia de cierta forma para nosotros fue un acelerador de todo el boom de transformación digital. Aquí voy a hablar muy rápidamente, digamos, de las capacidades o las funcionalidades que normalmente tiene una plataforma de este tipo. Voy a pasarlo muy rápido y me voy a enfocar simplemente en ejemplos reales de negocio. Les voy a hablar de un caso rápido, por ejemplo, un Santander a nivel global. Uno de los principales puntos que Santander tenía en su modelo de negocio era identificar cómo realmente a cierto tipo de comunicaciones transaccionales le generaban mucho más valor a sus clientes. Y el escenario es el siguiente, las condiciones a nivel financiero prácticamente todas las entidades son muy similares, o sea, no difieren mucho en sus condiciones, pero realmente ¿qué hace la diferencia? Con ellos hicimos un modelo totalmente personalizado, porque todos hablamos de personalización, pero vamos a ver qué es personalización, en el cual cuando se le enviaba, por ejemplo, un estado de cuenta a un cliente, se le decía acerca de sus cuotas y de sus pagos, si tenía la posibilidad de pagar un poco más de su cuota tradicional, eso cuánto iba a impactar directamente en su deuda total, cuánto iba a ahorrar directamente en el tiempo que iba a ejecutar, y cuál sería el beneficio que iba a recibir. Y uno pensaría, bueno, yo soy un banco, pues normalmente gano a través del tema de intereses, ¿yo por qué voy a hacer eso? Y la pregunta fue al revés, ¿yo realmente qué voy a hacer por mis clientes? ¿Cómo me voy a diferenciar?
y a partir de esos mensajes personalizados, el día de mañana ese cliente me va a referenciar y ese cliente, si tiene algún otro producto financiero, lo va a hacer conmigo. ¿Cómo yo impacto directamente en ese tipo de escenarios a nivel de personalización? Que cada vez que yo recibo una comunicación, sepa que es una comunicación diseñada para mí, que tiene información o que tiene datos que realmente son relevantes. E incluso lo podemos ver desde muchos escenarios a lo largo, digamos, de los desafíos que puede llegar a tener un cliente. Sí, Sergio, no, y sería importante, ¿no? Por ejemplo, mencionar en qué escenario, digamos, una entidad financiera podría rentabilizar o podría capitalizar toda la potencia de este tipo de herramientas, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo vendemos más? Que también esa es la pregunta también que yo diría del millón, o cómo les ayudamos a las entidades a vender más. Y también muchas veces debemos de partir del punto de entrada. Yo cómo estoy capturando la información de los clientes. En las diferentes ponencias había un punto, digamos, que coincidimos prácticamente todos. O sea, el mundo físico no se va a acabar. Tiene que haber un modelo híbrido y tenemos que convivir y entender realmente cómo son nuestros clientes y qué es lo que cada uno de ellos quiere para poder dar la oferta adecuada del escenario. Pero si yo voy a combinar un modelo híbrido y voy a habilitar un modelo digital, si hablamos del tema de sucursales, agencias o ventanillas, yo cómo estoy capturando la información del cliente, cómo le facilito la vida, porque muchas veces habilitamos cierto tipo de mecanismos físicos o digitales que son totalmente complejos, que el cliente, digamos, le da dificultad o que incluso no son inteligentes. O sea, que casi que la misma planilla la llenan todo el mundo independientemente de sus características. Si yo soy una persona con una característica, ¿cómo automáticamente, dependiendo de lo que yo seleccione, me habilita otro tipo de funcionalidades? Hago procesos de autollenado, porque la industria financiera tiene una ventaja que tal vez no tienen muchas otras industrias. Conoce nuestros datos básicos, conoce nuestros datos financieros e incluso muchas veces conoce nuestro comportamiento de compra. Pero ¿cómo realmente yo aprovecho toda esa información o todos esos datos para impactar directamente a los clientes? Exacto, ¿no? Súper importante. De igual modo, Sergio, hay otro tipo de procesos, ¿no? Como por ejemplo los de evasión de fraude, de cobranza, que también podrían, digamos, verse bastante beneficiados de implementar correctamente una solución, ¿no? Sí, o sea, definitivamente también uno debe partir del concepto de transformación digital. ¿Qué es transformación digital? Y es básicamente habilitar tecnología para poder ayudar a resolver desafíos o iniciativas de negocio. Y desde ese punto uno lo puede tener o lo puede aplicar directamente a muchos procesos. Hablemos de un escenario de cobranza simple. ¿Cuántas veces, con el ejemplo que decía ahorita Gonzalo, recibimos una comunicación que nos invita a poner al día en el pago? Y incluso los más innovadores le incorporarán un botón de pago a la comunicación. Y eso, digamos, ya lo llamamos como innovación. Y sí, es un punto de avance. Pero ¿por qué no ir más allá? ¿Por qué no generar una comunicación dinámica y bidireccional que le permita incluso al cliente poder definir qué es lo que sugiere para ponerse al día? Al final, el indicador más importante en un proceso de cobranzas es lo que llamamos como el DSO, que es el tiempo de recuperación de la cobranza en sí. Entre menor tiempo sea, pues mucho mejor. ¿Cómo lo automatizo o cómo le habilito al cliente que me pueda decir, ve, tal vez no lo puedo pagar ahora, pero te sugiero un plan de pagos y en vivo, en línea, alguien pueda decir, esto lo puedo aceptar o no lo puedo aceptar e inmediatamente habilitar una pasarela de pagos o algún otro escenario para que finalmente se cierre el proceso? Lo mismo con el tema de fraude. Las compañías tienen mucha información, saben qué tipo de comportamientos pueden ser sospechosos o que pueden incidir en el escenario de un cliente. ¿Cómo le habilito mecanismos a nivel de comunicación que me puedan ayudar a asegurar que efectivamente esa persona está haciendo ese proceso? Imagínense que vamos a hacer un pago en un establecimiento, el que fuera. Si normalmente es un pago en un establecimiento o tiene cierto tipo de rublos que no corresponde al comportamiento que yo como cliente tradicionalmente lo haga, yo no valoraría que me llegue un mensaje de confirmación por alguna vía, una push notification, un SMS, un WhatsApp, un email, lo que fuera, independientemente del canal, que obviamente ahí entra el canal de preferencia de un cliente identificarlo, que me pueda decir, efectivamente, verifíqueme que esta transacción usted la va a hacer para poderlo llevar a cabo. O sea, uno como cliente no valoraría ese tipo de escenarios porque están cuidando también nuestro dinero. Entonces, hay muchas formas de poderlo hacer.
Y simplemente ya para finalizar y compartirles un escenario rápido de qué es lo que hablamos de personalización. Este es las típicas comunicaciones que vemos en el mercado, o sea, que anteriormente se tenían. Digamos que tienen cierto tipo de características, pero a esto es lo que llamamos nosotros personalización. ¿Qué diferente tiene esta comunicación a la anterior? Importante, si hablamos, por ejemplo, de una póliza de un vehículo, este vehículo, de esas características, de ese color, de esa referencia, es el que esa persona está asegurando. De manera que cuando esta persona recibe esa comunicación, sabe que fue una comunicación diseñada exclusivamente para él. Lo mismo cuando vemos un estado de cuenta, un escenario totalmente interactivo, porque hay que tener en cuenta que las comunicaciones que hacemos con nuestros clientes las utilizamos es para también ayudar a vender más, no solamente para informar. Deben ser mecanismos que también deben ayudar al cliente, pero también a la organización, y es encontrarlos como mecanismos de venta. Obviamente, digamos que esto es una serie de ejemplos, tenemos muchos más, y los invitamos a nuestro stand para poderlos compartir de cómo maximizar todo el modelo de escenario de entrega de una tarjeta de crédito o de adquirir un crédito de manera digital con muchos mecanismos y demás. Pero esto es parte de lo que le queríamos compartir y con gusto estamos a su disposición para mostrarles más escenarios de negocio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Sergio, por la presentación. Mucho gusto. Esto se conecta con las presentaciones del principio, cuando hablábamos de los datos, de ese petróleo del siglo XXI. Tenemos que aprender a conocer a nuestros clientes. Y tenemos los datos. Exacto. Que es lo más importante. ¿Cómo los aprovechamos? Eso es, cómo los aprovechamos. ¿Nos tomamos la foto? Claro que sí. Vamos. Más al centro. Más No al quiero que centro me acá. reten, no quiero que me reten. Buenísimo. Gracias a todos. Un aplauso Gracias. para Enotria y Cua Dient. Sí, Así señor. que vamos. Gracias. Mucho éxito. Gracias.